y nuestras finanzas son, para ponerlo en términos dignos de un canciller o de un embajador, esto es, diplomáticamente, son endebles. Ustedes y yo lo sabemos, tenemos todavía en nuestra economía una enorme dependencia de nuestros vecinos del norte. Tenemos una dependencia del petróleo, y cuando a nuestros vecinos la economía tiene un tropezón, nosotros tenemos una fractura de la cadera. Y cuando el petróleo se desploma en su precio, nosotros sufrimos espantosamente. O cuando se nos empiezan a agotar los recursos petroleros, empezamos a sufrir, porque nuestros ingresos públicos dependen en un alto porcentaje de los recursos petroleros. Desaprovechamos muchas cosas. Un ejemplo, el turismo. Con esa variedad de ambientes, de espacios, de culturas, con ese enorme mosaico multicultural y de posibilidades, México debería ser una de las grandes potencias en el turismo. Claro, ahorita, en este momento, el asunto de la seguridad nos da un problema, pero hace 1 año y medio fue la influenza, y antes unos huracanes, y antes no sé, y tampoco tenemos, porque yo les pido que me digan dónde está el desarrollo turístico de México de 2025, porque deberíamos estarlo preparando, planeando, planteando, para ver hacia adelante. Construir Cancún y la Riviera Maya no llevó 1 año, no llevó un sexenio, ha llevado muchísimos años, y su preparación llevó mucho tiempo. Debemos estar en eso. Tenemos una política industrial también extraordinariamente endeble, y si no tenemos una buena política industrial, nos van a pasar por encima en muchos sentidos otros países que sí la tienen, que saben muy bien dónde está la gran apuesta social y de esos estados nacionales. De la recaudación fiscal, pues aquí mejor ni hablamos. Yo no vengo como representante del SAT, pero ustedes y yo sabemos que hay gravísimos hoyos por donde se escapan muchos recursos potenciales para el desarrollo nacional. Ustedes y yo sabemos que hay empresas y que hay causantes individuales que sufrimos todo el peso de la ley, y que hay muchas otras posibilidades para otros que tienen más posibilidades de encontrar lo que está presente en la legislación y que para uno no es aplicable. Yo no estoy invocando que lo que tenemos que hacer es encontrar esos espacios. Yo lo que estoy diciendo es que tenemos que construir un régimen fiscal mucho más justo. Nos falta innovación, aquí se decía, y es cierto. Y la pregunta es, ¿qué los mexicanos no hemos sido históricamente capaces de innovar, de cambiar? ¿Qué no hemos sido en muchos sentidos y en muchos momentos emprendedores que han propuesto cosas? ¿Que no somos una sociedad llena de ingenio, de creatividad, de capacidad transformadora? Lo hemos sido históricamente. ¿Mutó el mexicano en los últimos 20 años? No, algo nos está pasando que no estamos estimulando, y menos para las necesidades del mundo contemporáneo. Y de la inversión en el conocimiento, ahorita vamos a ver algunos de los datos. Ahí está la educación superior. Tenemos una tasa bruta de cobertura que apenas sobrepasa el 29%. Este año vamos a llegar al 30%. Ya, aceptemos, es la cifra oficial. 3 de cada 10 mexicanos. Déjenme decirles, una distribución absolutamente injusta de lo que pasa. En el Distrito Federal, más del 50%. En estados como Chiapas, como Quintana Roo o como Oaxaca, señor presidente, su estado, coberturas de menos del 20%.
el triple o el cuádruple de diferencia entre el que menos cobertura tiene y el que mayor cobertura tiene. No es posible. Así no vamos a poder. Déjenme decirles, México está hoy varios puntos, ahora puedo decir muchos, 8 puntos por debajo del promedio de América Latina. Debajo del promedio de América Latina en cobertura en educación superior. UNESCO es la fuente, es la estadística más reciente, publicada en 2010 con datos de 2008. Y cuando a mí me tratan de convencer que vamos bien, no me van a convencer. Yo les puedo decir que Brasil en el año 2000 tenía 17% de cobertura, varios puntos por debajo de nosotros. Y hoy Brasil tiene 4 puntos por arriba de nosotros. Duplicó en 8 años la cobertura, un país que tiene casi el doble de población de nosotros, en 8 años. Y cuando yo digo que México tiene que duplicar la cobertura, la gente se sonríe y me dicen, ojalá, ¿verdad? Es que con el ojalá no vamos a salir adelante. Es que es un asunto de decidirlo y de comprometernos a conseguirlo. Déjenme decirles, no van a quebrar las finanzas públicas. No es cierto. México destina ahorita menos del 0.7% del PIB a la educación superior pública. Si irresponsablemente lo duplicáramos en 10 años, 0.7 del PIB para una economía de nuestro tamaño es empeñar y hipotecar el futuro. Al contrario, sería la mejor inversión que pudiéramos hacer. No es una locura. Claro, hay que trabajarlo, hay que hacerlo en las áreas correctas, con la flexibilidad necesaria, en las carreras que México requiere, no para hoy, para dentro de 10 años, hacer muchísimas cosas, pero no, por desgracia, no las estamos haciendo. Nos mantenemos en una tendencia inercial. Los argentinos tienen 2/3 de cobertura, pero la peor noticia es que Corea del Sur tiene 95% de cobertura, más de 3 veces que nosotros, o Finlandia 94%, o nuestros vecinos del norte 82% de cobertura. Cambió el modelo, de aquel modelo piramidal en donde solo algunos, pocos, llegaban a la educación superior. La sociedad del conocimiento, la que está más allá del discurso y de la retórica, requiere de coberturas de esa magnitud, de 80% o de más. Y nosotros nos conformamos y decimos, pero si vamos caminando. Pues sí, pero es insuficiente. En alguna reunión reciente, el señor presidente que los representa a ustedes escuchó algún señalamiento muy enjundioso, diciendo, se equivocan los que dicen que no avanzamos. Pero si nadie dice que no avanzamos, lo que decimos muchos es que avanzamos muy despacio, que otros están avanzando mucho más rápido, que cada vez nos estamos rezagando más, que como en Alicia en el País de las Maravillas, correr para quedarse en el mismo sitio es quedarse atrás, porque hay otros que van avanzando mucho más que nosotros. Nos va a llevar 15 o 20 años, si seguimos con esta tendencia, a alcanzar lo que hoy países como Chile o Argentina tienen, y México no puede esperar. Hace unos cuantos días estuvo aquí un muy buen amigo mío, José Ángel Gurría, el secretario general de la OCDE, y en un acto público daba él un dato que es cierto. México es uno de los países, decía, que más invierte en educación. Y yo le digo, depende cómo lo midamos, desde el auditorio. Y me dice, pues sí, ¿verdad? Porque si lo medimos como el porcentaje del PIB, en efecto, es de las inversiones relativamente altas. Pero si vemos la inversión por estudiante, es muy baja. Y perdónenme, pero al final lo que cuenta es cuánto